mejor hacer ese lavado de cara, no te gastas mucho dinero y lo vendes mucho más rápido. Primero, la rentabilidad. Y segundo, la seguridad, entre comillas. Dimos cuenta al final, por una coma mal puesta o bien puesta en este caso, o una palabra diferente, de que no teníamos que entrar. A ver, el tema de las subastas no deja de ser un juego. Es como una máquina de tragaperras, también la gente se pica enseguida. Pero sí nos dimos cuenta de cómo se había adquirido ese edificio y vimos la alta rentabilidad que podía dar este mundo. Empezamos con las concursales nosotros, hay una rentabilidad totalmente diferente a cualquier otro tipo de subasta. Todas las subastas se presentan de la forma que hay que doblar el capital invertido, como mínimo. Esto es por varias razones. No has podido vender, este es el último paso que tienes que dar para soltar el activo. Bienvenidos al quinto episodio del podcast El lado oculto de la inversión. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Vila, que es un experto en el sector inmobiliario y en las subastas. Y entonces, Raúl, para quien no te conozca, porque al final es una persona más o menos anónima que no está en redes y demás, ¿quién es Raúl Vila? Bueno, Raúl Vila ha empezado con el tema de las subastas desde el 2018 y bueno, ha creado una infraestructura con diferentes empresas para abarcar todo lo que es el procedimiento de la subasta, desde la compra hasta lo que es la venta, y prácticamente nos dedicamos exclusivamente, vivimos de esto, vamos. Vengo del mundo inmobiliario ya de hace muchísimo tiempo y bueno, es conjugar un poquito la experiencia anterior con este nuevo reto. Perfecto. Y entonces, hablando un poco de eso, ¿cómo ha sido tu camino en el sector inmobiliario hasta llegar a las subastas? Porque yo te conozco desde hace varios años y sé que empezaste de muy joven. Entonces, ¿cuál ha sido un poco tu recorrido hasta llegar a las subastas? Bueno, yo empiezo con el mundo inmobiliario desde que tengo 22 años aproximadamente. Ya tenía una empresa constructora que hacía reformas. Entro por casualidad al mundo inmobiliario, concretamente al mundo del suelo, a la compra, gestión y venta del suelo. En aquella época trabajo en toda España hasta que me desplazo a los países del este, a Rumanía y Bulgaria. En aquella época también tocamos alguna promoción, pero bueno, básicamente es en la gestión del suelo, bueno, hasta que empieza la crisis, a todos nos pilla fuera de juego. Y, bueno, yo me tiro una temporada de vacaciones, digámoslo así. Sí. Entro por casualidad cuando reaparezco aquí en España, entro por casualidad en el mundo de las subastas, intentando comprar con dos socios un activo, un edificio, el cual no pudimos comprar para rehabilitar, pero sí nos dimos cuenta de cómo se había adquirido ese edificio y vimos la alta rentabilidad que podía dar este mundo. Perfecto. Entonces, incidiendo un poco eso en la parte de la crisis, porque al final ahora mismo todo el mundo está con viento de cola, ¿no? El mercado es alcista totalmente y es relativamente sencillo hacer operaciones, ¿no? Pero, ¿cómo te afectó la crisis? O sea, entiendo que, bueno, sé de primera mano que te afectó económicamente bastante y sobre todo, ¿qué aprendiste de aquella etapa? Si te interesan las subastas inmobiliarias, el próximo martes 16 de septiembre a las 7 de la tarde estaré en directo explicando el método que yo utilizo para encontrar buenas oportunidades en subastas y rentabilizarlas. Si te interesa, puedes acceder apuntándote en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Que no todo vale, al final todo es un ciclo, y tenemos que tener la cabeza un poquito más tranquila a la hora de realizar inversiones. O sea, al final la construcción, igual que en todos los sectores, es un sub y baja, y no podemos obviar esta realidad. Al final todos nos montamos a la ola pensando que va a ser interminable y esto al final, pues todos nos damos el batacazo pensando exactamente lo mismo. Hay que tener cierta linealidad más, o sea, más seguro y más lineal. Al final, igual que ahora estamos viviendo un momento muy bonito en el mundo inmobiliario, viene por unas circunstancias que no todo el mundo conoce por qué vienen estas circunstancias y entonces, pues luego pasan los desastres. Hay que tener cierta continuidad y ser precavido en las inversiones. ¿Qué aprendí de aquella época?
lo que te estoy comentando y luego ya a nivel personal el tiempo, el valor del tiempo. O sea, el valor de tu tiempo personal. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ya has comentado que lo que te llevó a interesarte un poco en el mundo de las subastas específicamente fue una operación que finalmente no salió, ¿no? Pero de una compra de un edificio. ¿Pero qué te llamó la atención de las subastas respecto a otro tipo de inversión inmobiliaria? Primero la rentabilidad. Y segundo, la seguridad, entre comillas, dentro de la operativa. Por supuesto, lo primero que te llama la atención es la rentabilidad que le puedes sacar a cada producto. Que, vamos, la rentabilidad en poco tiempo, quiero decir, porque también se puede sacar mucha rentabilidad en la gestión de suelo, pero se alarga muchísimo en el tiempo y requiere otro tipo de inversiones también a lo largo del tiempo. Pero básicamente la rentabilidad y seguridad. Lo que pasa es que la gente al final pues, se mete en historias que no por inseguridad, o sea, por desconocimiento, pero bueno, realmente las subastas son seguras. La inversión en subastas es segura. Sí, vale. Y entonces, entrando un poco en tu primera operación, ¿recuerdas cuál fue tu primera operación? ¿Cómo fue aquella experiencia? Sí, la primera operación fue la compra de un suelo urbano. Recuerdo que en aquel entonces trabajaba con un abogado que me insistía encarecidamente en que pujase más, que no nos iban a adjudicar. Y al final hay que tener un criterio propio. Pujé muy poquito, 100 euros, y me lo adjudicaron. En contra de todo lo que me comentaba terceras personas. Sí. Entiendo que ese abogado era antes de que empezases a trabajar conmigo. Efectivamente. ¿Cómo aprendiste? O sea, al final tú fuiste autodidacta en el mundo de las subastas, o sea, tenías ya mucho bagaje en el inmobiliario y además en la gestión de suelo, que es una actividad bastante compleja, que hay que tener muchos flecos controlados, pero ¿cómo aprendiste todo lo que sabes para actuar de forma totalmente autónoma en subastas? Como has dicho tú, poco a poco aprendiendo por mí mismo, estudiando, pues al final te juntas con gente que sabe, vas captando ideas de cada uno, lo vas juntando todo y luego con tu propio criterio vas desarrollando esos conocimientos. Pero vamos, autodidacta total. Muy bien. ¿Y algún error que cometiste al principio que hoy veas muy claro en las subastas? Los primeros errores que cometí en las subastas, pero eso no son cosas que puedas, sobre todo al principio, puedas evitar, es entrar en subastas de ciertos juzgados, por el tema de dilatación en el tiempo. O sea, es decir, hay juzgados actualmente que yo no entro en la subasta porque sé que se me va a retrasar el tema pues año y medio o 2 años. Pero bueno, son errores que no puedes evitar al principio. Ahora, pues evidentemente no entro en ese tipo de juzgados. O sea, y con esos conocimientos lo que haces es descartar determinados juzgados que tú ya tienes controlados, que son un desastre, o en todo caso minimizar la puja para tener. Efectivamente. Perfecto. Minimizar la puja y dependiendo del depósito, claro. A mí me ha tocado que he tenido depósitos muy altos retenidos durante muchísimo tiempo, entonces, claro, si el depósito es altísimo y el juzgado es de estos que tengo en la lista negra, prácticamente lo descarto totalmente. No Sí, sobre todo también si a lo mejor has pujado poco y no tienes 100% seguro que se vaya a adjudicar, porque al final tienes ahí un dinero pendiente, de la otra forma sabes que se te va a adjudicar, que será lento y demás, pero de la otra forma tienes una incertidumbre total de que no sabes si puedes empeñar, o sea, dedicar ese dinero para otra operación y demás. Sí. Efectivamente. Eso es verdad. ¿Y la estrategia principal que utilizas en subastas es comprar para vender o comprar para alquilar o cuál es lo que normalmente haces? Siempre ha sido comprar para vender. Actualmente, pues algo intentamos quedarnos en alquiler, pero muy poquito, es algo más que nada residual, pero todo es la compra y la venta. Al fin y al cabo, las rentabilidades de las operaciones pasan por un tiempo. O sea, tú puedo comprar muy barato, pero si se me retrasa muchísimo en la venta o lo que sea, pues al final la rentabilidad cambia. Realmente. Entonces, siempre vamos a la compra-venta dentro de un parámetro de un año aproximadamente. O sea, poquitas piezas nos quedamos en alquiler. De acuerdo. ¿Y sueles reformar los inmuebles, un lavado de cara o los vendes tal cual?
lavado de cara. Pocos inmuebles he vendido tal cual, porque merece más la pena hacer un lavado de cara o una pequeña reforma, incrementas el valor del inmueble y sobre todo, más que ese incremento del valor del inmueble, es que lo vendes más rápido. O sea, cuando encuentras un inmueble destrozado, pues realmente eso tienes que vender a profesionales. Y esto, bueno, la cosa, aparte de rentabilidad, cambia también. O sea, el mercado ha cambiado realmente. Tienes menos compradores. Entonces, es mejor hacer ese lavado de cara, no te gastas mucho dinero y lo vendes mucho más rápido. ¿Y qué tipo de subastas te gustan más? ¿Te gustan más seguridad social, bueno, hacienda, concursales, notariales? ¿Cuál es tu Concursales. concursales? Empezamos con las concursales nosotros, nos fue muy bien, nos sigue yendo muy bien. No entra tanta gente como en el resto de las subastas y sobre todo hay una rentabilidad totalmente diferente a cualquier otro tipo de subasta. Sí que es Vamos, cierto que suelen ser... acudimos a todas, pero estamos especializados, digámoslo así, en el tema concursal. Sí que suelen ser un poco más lentas, pero normalmente Sí. el descuento merece la pena. Sí. Eso se ralentiza un poquito más en el tiempo. Lo que hablábamos antes también de los juzgados. Hay que evitar ciertos juzgados, estar pendiente posteriormente de la subasta para ir calculando posibles estrategias o intervenciones, pero son infinitamente más rentables. Y un poco rentabilidades que buscas en operaciones o que consideras aceptable. Una cosa es lo que busques, ¿no? Y otra cosa es lo que consideres mínimo aceptable. Todas las subastas se presentan de la forma que hay que doblar el capital invertido, como mínimo. Pero esto es por varias razones, no solo un tema de rentabilidad, sino un tema de seguridad. Tú el inmueble en muchísimos casos no sabes cómo te lo vas a encontrar, qué tipo de reforma vas a tener que hacer, qué gastos asociados vienen con ello. Yo conozco, bueno, la mayoría de la gente que conozco, o por llamarlo así, los subasteros que conozco del sector no siguen este parámetro. Entonces, bueno, yo para meter 100.000 euros y ganar 20.000, ese producto lo puedo encontrar en el mercado convencional. Entonces, no tengo necesidad de correr ciertos riesgos, como puede ser no ver el inmueble o en el estado que se encuentra o no tener toda la información. Entonces, nosotros siempre vamos a doblar el capital, como mínimo. Al final, no es que dobles el capital, porque algo que está en venta en 200.000 y tú compras en 100, va con unos gastos asociados, una posible reforma. De aquí el tema del margen de seguridad. Sí. Si entras en otro tipo de márgenes o de rentabilidades, corres unos riesgos que no entiendo que no son necesarios. O sea, para correr ciertos riesgos me voy al mercado libre, al mercado convencional, digamos así. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Al final, para obtener una rentabilidad normal, pues no lo haces en una subasta, sino que lo haces en una compra-venta normal que tiene muchísimos menos riesgos, que has visto el activo, sabes quién vive ahí, te lo van a entregar la posesión y todo ese tipo de cuestiones que en las subastas te tienes que pelear. Sí, pero últimamente estoy viendo mucho en las subastas, también entran muchos particulares que suben muchísimo, incluso muchas veces por encima del mercado, algo que es incomprensible, vamos. O sea, al final no entiendo esa dinámica o lo que estamos hablando, meter 100 para ganar 20, pues no encuentro tampoco mucho sentido. Claro, pero yo creo que el problema es que mucha gente no sabe los plazos y los problemas que pueden tener las subastas. Entonces, entran al calor de, oye, voy a comprar este activo un poco con un 10% de descuento respecto al precio de mercado, pero luego se dan cuenta que tardan no sé cuánto, que hay un ocupa, que tiene que pagar el IBI, la comunidad de propietarios y sí. El desconocimiento de este tipo de operaciones. No solo va a tener unos conocimientos jurídicos, sino también un conocimiento del mercado, evidentemente, y los riesgos que estás por asumir. O sea, yo encuentro mucha gente que se ha encontrado verdaderas sorpresas en ese sentido. Y luego, pues, al final, pues siempre las subastas son malas, se pierde dinero, pero no, realmente es un tema de desconocimiento. A ver, el tema de las subastas no deja de ser un juego. Es como una máquina de tragaperras. También la gente se pica enseguida. Tienes que tener, antes de llegar de acudir a la subasta, cuál va a ser tu puja máxima y mantener esos criterios. Lo que he visto con inversores, con algún socio, y bueno, lo que he visto un poquito por encima es que la gente muy fácilmente se pica. La pieza es mía y enseguida se pasa todos esos criterios, se lo pasa rápidamente y luego vienen los problemas, claro. Hay que tener ese freno, vamos, una palabra. Sí, al final, o sea, la gente esa que comentas que dice que las subastas se pierde dinero y demás, evidentemente, si vas
a comprar un inmueble con un 10% de descuento sobre el mercado, vas a perder dinero. Eso seguro, garantizado. Actualmente el 90% de las subastas que van terminan en estos criterios. Uh-huh. O sea, es algo que estos 2 últimos años con más fuerza. Pero bueno, claro, pero yo lo he comentado ya varias veces aquí en el podcast, ¿no? Que al final, como el mercado tradicional está tan complicado de encontrar buenas oportunidades o incluso oportunidades decentes, pues claro, la gente se va trasladando a otras opciones, como son las subastas y todo este tipo de cuestiones, que lógicamente hacen que cuando existe muchísima demanda en el mercado tradicional, se trasladan a las subastas y evidentemente encarecen el precio porque la gente, bueno, pues cuanto más demanda hay, más sube el precio. Sí. Bueno, al final son ciclos. O sea, este ciclo terminará también, porque la gente al final lo mismo que ahora parece que las subastas es la panacea, al final va a pasar el efecto contrario. Pues, habrá mucha gente que se habrá estrellado y todo esto bajará. Ciclos al final. Al final no dejan de ser ciclos. Y luego hay mucha gente que no son inversores profesionales, digamos, que tienen mucho miedo a los ocupas, todos los procedimientos judiciales y demás. ¿Cuál es tu experiencia real con los ocupas? ¿O cómo has gestionado estas situaciones o negociado con ellos? Los ocupas no dejan de ser un problema real. Yo antes lo gestionaba personalmente, cosa que dejé de hacer porque perdía la paciencia fácilmente. Vi otra vía que eran las empresas de desocupación, desastre total. Habrá alguna que funcione. Yo he tenido muy malas experiencias y he ido cambiando. Al final voy por vía judicial no tradicional. Evito los ocupas. Se intenta una primera negociación con ellos y en la primera entrevista ya sabes si va a haber una viabilidad o no. Empeciñarse en perder el tiempo, llegar a un acuerdo con el ocupa, es una tontería. O sea, realmente hay que ir directamente por vía judicial desde el principio y luego a ver si sale. Pero yo no tengo buenas experiencias con los ocupas, la verdad. O sea, intento evitarlos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un tema de tiempos, no es un tema de problemática, es un tema de que yo las operaciones las estudio para cerrar el ciclo en un año y uno ocupa, me entorpece este tiempo. Sí. O sea, tengo otros socios que se dedican exclusivamente a comprar activos con ocupas y les va muy bien. O sea, pero por mí es un tema de tiempo. Uh-huh. Sí, yo siempre digo lo mismo en ese sentido, ¿no? Siempre conviene iniciar el procedimiento y negociar con el ocupa, no perder 7 meses negociando con el ocupa, que al final te da larga, así que es casi un profesional de esto, y luego tengas que iniciar el procedimiento y ya hayas perdido 7 meses. Efectivamente. Eso al final lo hemos aprendido a base de estrellarnos con los ocupas. O sea, esa es la dinámica que llevamos ahora, pero antes llevábamos otra dinámica que nos fue muy mal. Uh-huh. Tú participas en muchas subastas sin visitar el inmueble, porque al final tú pujas en toda España y no te puedes desplazar lógicamente todas las semanas a ver 15 inmuebles. ¿Cómo evalúas los riesgos antes de entrar en una subasta de este tipo que no has podido visitar? Este podcast está patrocinado por Bufete Ruiz Gómez, que es nuestro despacho de abogados especializado en las materias de derecho civil, derecho mercantil y, por supuesto, derecho inmobiliario. En caso de que tengas algún asunto de alguna de estas materias, puedes contactarnos en la dirección de correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio. Saco toda la información posible y al final es lo que te comentaba, más que evaluar los riesgos, bueno, tienes que tener unos conocimientos, una información, puedes tener el peor de los casos y siempre manejar ese margen de seguridad que hablaba antes. Es decir, recientemente compramos un piso en Alicante, sabíamos, por ejemplo, que estaba ocupado por el deudor, entendemos que la vivienda está en buen estado, pues ya sabes que la reforma no lo va a tener que hacer, o igual un pequeño lavado de cara. Entonces, todos estos parámetros los vas juntando dentro de la subasta. O sea, no se trata tanto de evaluar el riesgo, sino el que siempre manejes los márgenes de seguridad. La subasta, al fin y al cabo, si no has podido ver el inmueble, es una sorpresa cuando abres la puerta. Si es demasiado optimista, lo más seguro es que al final pierdas dinero. O sea, es mejor una retirada a tiempo que un desastre posterior. Sí, al final lo que haces es
calibras el importe de la puja en función de lo que hay, de las comprobaciones que hayas podido realizar. Aparte, bueno, puedo apurar más la puja, es decir, si tengo bastante más información, puedo apurar un poquito más la puja máxima establecida, o ir a una menor rentabilidad. También depende del producto y de la zona. Si sé que es una venta rápida, pues ya no voy a doblar el capital, o sea, puedo ajustarme más en los márgenes. Pero en reglas generales siempre es poco más o menos lo mismo. O sea, a no perder dinero en las subastas, siempre tienes que ser un poquito precavido. Porque no nos ha ocurrido, pero conocemos de casos de que el desastre ha sido, han perdido muchísimo dinero con Sí. esto. Sí. Y no calentarse, tampoco. Efectivamente. ¿Existe algún indicador o señal que te hacen directamente descartar alguna subasta o no? No, en principio no. No tengo ningún tipo. Actualmente descartamos lo que tienen ocupas, ¿de acuerdo? Depende de ocupas, si tenemos información de qué tipo de ocupa sea, pues bueno, pero en general el tema de la ocupación solemos descartarlo de primera mano. Eso es el indicador que yo descarto de una subasta. Sí. ¿Y algún acierto, o sea, alguna operación que puedas decirnos que te haya, oye, con la que estés realmente contento, o que haya sido tu mayor acierto por haber analizado bien la operación y demás? O sea, pero no ganaba, sino no acudida. O sea, una Sí. subasta que teníamos en Ibiza, un ático en Ibiza, pues prácticamente un precio de mercado de 1,5 millones para hacer una puja. Yo tenía una puja establecida de 1 millón, o sea, porque era un producto de fácil venta y muy rápida. Y a base de estudiarlo y de analizarlo y demás, pues al final nos dimos cuenta, al final, era por una coma mal puesta o bien puesta en este caso, o una palabra diferente, de que no teníamos que entrar. Y efectivamente fue un auténtico desastre. En el último momento nos retiramos de la subasta. El tema era que el deudor había hecho un testamento a mano alzada a una señorita y estos podían revesar bastante el tema. Y por lo que tengo entendido, aún siguen dando vueltas con el tema. Con lo cual, mi mayor acierto es no haber entrado en esa subasta. Al fin y al cabo, estamos hablando de un capital que podíamos haber retenido durante muchísimos años. Sí. Bueno, al final, muchas veces la mejor operación, sobre todo en este tipo de situaciones, es la que no haces, ¿no? Que te evita tener 1 millón y pico perdido o, bueno, parado ahí con una incertidumbre brutal, a lo mejor 8 años, porque es que si entras en ese tipo de dinámicas ya de, bueno, de una persona que tenga un derecho sobre la vivienda y demás, pues evidentemente puede complicar mucho Pero la cosa. en este caso no estaba claro, ¿eh? O sea, eso fue una subasta que se fue estudiando durante muchos días y fue el día de la subasta cuando al final decidí retirarme y efectivamente ese fue mi mayor acierto. Pues si puedes hablar de subastas que has ganado una vivienda por 800 euros o un garaje por 20, pero para mí mi mayor acierto es no haber entrado en esa subasta. Hay que ser precavido, sensato en este mundillo. Sí, sí. ¿Cómo consideras que ha cambiado las subastas en estos últimos años que tú llevas en el mercado? En el tiempo que yo llevo en la subasta, esta apuesta ya ha cambiado demasiado. Por lo que, bueno, el tema de los concursos se ha puesto un poquito más complicado, hay menos concursos, se ha complicado un poquito más, esto sí. Bueno, hay diferentes cambios con el tema de los depósitos y demás. No veo tampoco muchos cambios. El mayor cambio que yo veo es que se ha hecho mucho hincapié en hacer mucha publicidad de las subastas y entran muchísimas personas que al final terminan estrellándose. Esto no, a la larga no es bueno tampoco para las subastas. Este es el mayor cambio que he visto. Pues igual de la pandemia aquí, de repente parece que todos los particulares se quieren meter en las subastas, todo el mundo cree que esto es la gallina de los huevos de oro y al final pues esto ha estropeado bastante las subastas. Sí. ¿Crees que sigue aún así habiendo oportunidades para el pequeño inversor o es necesario tener un gran capital para participar en No, subastas? no. A ver, nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos con nuestras empresas, trabajamos con inversores también, y al final tener muchísimo capital tampoco te va a ayudar. O sea, las subastas son limitadas y los importes son limitados. O sea, puedes tener 100 millones de euros para trabajar en subastas que no lo vas a gastar nunca. Sigue habiendo muy buenas oportunidades, y el pequeño inversor puede entrar perfectamente. O sea,
en ese caso sigue siendo viable. Cuando yo hablo de que han entrado muchos particulares y demás, hablo pues lo que todo el mundo quiere. Pues, el piso en la Castellana, en primera línea de playa en Alicante, pues ahí ya no es como antes. Sí. Pero en general, si hablas de las subastas en general, sigue habiendo muy buenas oportunidades. Yo sigo ganando subastas y sigo viviendo de ello. Sí. Y luego, como tú bien dices, al final estos son ciclos, ¿no? Entonces, probablemente, oye, pues ahora estamos en este ciclo de máxima demanda, pues oye, pues en los próximos, nunca, nadie sabemos cuándo, pero habrá una caída del mercado y ahí evidentemente hará que mucha gente de esta que entra con tanto ansia al mercado inmobiliario y a las subastas, pues oye, pues por selección natural, ¿no? Se vayan limpiando, ¿no? Después de estrellarse. También lo que tú dices, quizás hablen mal de las subastas, porque lógicamente la gente que haya tenido malas experiencias, pues haga mala publicidad a las subastas y eso hará que baje un poco la afluencia de gente y de particulares, sobre todo sin conocimientos, que entran en este mundo. Pero al final los particulares cuando entran, es lo que nos sorprende, entran en la mayoría de los casos entran no para hacer negocios, sino para comprar su primera vivienda, bueno, o una vivienda vacacional o lo que sea. Y al final no les está saliendo rentable. O sea, y se están encontrando diferentes problemas. Lo que pasa es que ha habido este boom que estábamos comentando a partir de la pandemia y como, o sea, y el boca a boca al final va a hacer que toda esta gente caiga al final. Igual que en su momento las subastas era algo mitificado, como funcionaban antes, ahora se ha limpiado todo esto bastante más para hacerlas por internet. Esto va a pasar también. O sea, de cada 10 operaciones que yo veo que compran los particulares, una o dos le pueden salir más o menos rentables, el resto están perdiendo dinero. Pues al final todo esto te termina cayendo, evidentemente. Porque los profesionales no entran en esos márgenes, no van a esas locuras. Entonces, bueno, llegará el momento que vuelva a bajar y se vuelva a normalizar. Sí. Como cuando empecé yo, que era algo totalmente normal. ¿Qué le dirías a alguien pues, de este un poco perfil, ¿no? Que entra a lo mejor con poco capital y sin conocimientos, que quiere empezar? ¿Qué le recomendarías a esta persona? Lo primero, informarse, o sea, paciencia y estudiar mucho, cogerse un buen abogado, un buen asesor también, te va a hacer falta. O sea, de nada vale correr, al final las prisas no son buenas, se va a estrellar seguro. O sea, puede estar estudiando subastas y decir, joder, esta me la podría haber quedado muy, muy económica, esta podría haber ganado tanto, pero es mejor tener un poquito de paciencia e ir poquito a poquito. Y cuando ya hayas tenido ciertos conocimientos, entonces empezar a acudir poco a poco. Pero no solo se trata de los conocimientos jurídicos que puedas llegar a tener en una subasta, sino conocer el mercado. A mí me han llegado muchos inversores, y tú también lo sabes, que son nuevos en el mundo inmobiliario y de repente, en cuestión de 2 meses, se han convertido en profesionales, incluso dando cursos, etc. Yo esto alucino bastante. Yo todos los días aprendo una cosa nueva. Entonces, hay que ser precavido en este. Estamos hablando de mucho dinero y que en una metedura de pata puedes perder mucho dinero. O sea, equipo, formación, una formación constante, porque además todo esto va cambiando poco a poco, y paciencia, sobre todo paciencia. Paciencia a la hora de empezar en este mundillo. Al final, ¿crees que es posible? Porque mucha gente, oye, pues tiene, pues eso, como mucho desconocimiento, ¿no? Y cree que a lo mejor hay que ser abogado o algo así para participar en subastas, pero evidentemente, bueno, tú no lo eres y crees que es necesario, simplemente hay que tener unos conocimientos un poco básicos, ¿no? Que vas aprendiendo el día a día, ¿no? Con las propias operaciones, lógicamente siempre entrando con un poco de seguridad y no entrar a lo loco sin ningún tipo de conocimiento, pero al final es un conocimiento que se va adquiriendo, ¿no? Si te interesa este tipo de operaciones inmobiliarias que estamos comentando en la entrevista, tengo una newsletter donde cada semana envío un correo electrónico con consejos, tips y casos reales de este tipo de operaciones. Te puedes suscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Sí, a ver, lo que te he comentado, o sea, ese conocimiento lo vas adquiriendo, pero tienes que tener cierta base. Sí. O sea, para poder acudir y cuando estés preparado, realmente empezar con el tema de las subastas. Y sobre todo también tener un buen abogado que te pueda dar un asesoramiento. A mí me costó un mundo encontrar un abogado
que supiera lo que está hablando y que te escuchase también el criterio que yo tengo dentro de las subastas. Y me costó más de un disgusto. O sea, pérdidas de tiempo, de dinero, etcétera. Entonces, no nos vale el abogado que nos ha llevado toda la tramitación hasta el día de hoy, por decirlo de una forma, que sea así es como empecé yo. Pues el abogado que conocía, pues lo cogí para esto. Me di cuenta que no funcionaba. O sea, no tenía... Entonces, bueno, rodearse de ciertas personas que te van a empujar a esos vacíos que tus conocimientos poder resolvértelos. Sí. O sea, pero paso a paso. Y conocimientos inmobiliarios. O sea, de nada me vale calcular o basarme en las tasaciones que nos hacen las subastas, es decir, pero voy a ganar tanto dinero. No. Tienes que tener una base también en conocimientos inmobiliarios, en reformas, en el mercado, para poder acudir con seguridad a las subastas. Digo, yo veo mucha gente que se lanza y, bueno, hace poquito pues me con alguien que ha ganado no sé cuántas subastas, acaba de empezar a ganar no sé cuántas subastas, pues no sé, es correr unos riesgos. A todos nos cuesta mucho ganar el dinero, o sea, jugárnoslo así tan rápidamente da un poquito de miedo. Sí, al final es eso, es tener un poco unos conocimientos jurídicos básicos, tener a alguien en que apoyarte, unos conocimientos inmobiliarios, o sea, del mercado inmobiliario, lógicamente, de cuánto valen las cosas, aunque luego nunca lo sabes al céntimo, pero bueno, más o menos, oye, realmente lo que sabe, y luego también tener un poco conocimiento de eso, pues de un poco a lo mejor de reformas o por lo menos gente que te pueda ayudar con ello en las tres patas, ¿no? En la parte jurídica, en la parte de conocimiento del mercado y en la parte un poco más de la operativa de la reforma y demás. Sí, sí. Yo, por ejemplo, pues, abogado, tengo un arquitecto también dentro del equipo, mi equipo también de reformas, entonces al final es un conjunto de todos ellos, todos los conocimientos o la experiencia que pueda tener. Empezar pensando que somos los más listos del mundo sin este apoyo es la mejor forma de estrellarse. Sí. O sea, eso garantizado. ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector en los próximos años? Yo creo que se terminará normalizando lo que hablábamos antes de lo que es el ciclo ahora de los particulares. Esta moda se va a acabar y terminará normalizándose como era en el 2018. Se puede poner un poquito más difícil por el tema de los cambios que está habiendo, depósitos o nuevas normativas, pero pocos más cambios veo yo a priori a futuro. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo de los depósitos, lógicamente va a haber mucha gente que no pueda entrar a determinadas subastas, ¿no? Porque al final, oye, un activo de, imagínate, 1 millón de euros de valor de subasta. Ahora mismo el depósito son 50.000 euros. Bueno, vale. Pero es que luego va a ser de 200.000. Lógicamente, tener esa liquidez. Evidentemente tú vas a pujar más, pero sabes que el depósito lo vas a tener retenido durante X meses y depende de la subasta, puede ser un año o más, ¿no? Pues al final tener ese dinero totalmente parado con la posible incertidumbre si te lo adjudicas o no, pues creo que eso va a hacer que mucha gente se lo piense, lógicamente, antes de participar en subastas y sobre todo antes de hacer quiebras de subasta. Eso sí que las quiebras de subasta sí que desaparecen con la nueva normativa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo realmente se va implantando y qué consecuencias tiene, que lo veremos en los próximos años. Pero eso al fin y al cabo, esta nueva normativa de los depósitos, al final, como decías, pues la gente se lo va a pensar mucho más. Además, existen otras viabilidades para poder evitar quiebras de subastas sea, en otro tipo de subastas. Tú para acudir a la subasta tienes que presentar un aval bancario de X cantidad. Al final se ha querido hacer las subastas que sea como muy democrático, que pueda entrar cualquier persona, y estamos matando moscas a cañonazos haciendo esta subida de los depósitos. Al final, ellos mismos están haciendo que solo profesionales o gente con mucho dinero pueda acudir a las subastas, con lo cual volvemos al punto de inicio. Sí. Entonces, no sé qué tiempo va a durar todo esto del tema de los depósitos. O sea, porque al final no hay tanta gente con tanta capacidad que... Hay mucha gente con mucha capacidad. Otra cosa es que quieren acudir al tema de las subastas. Entonces, esto va a tener una repercusión negativa.
a las ventas de las subastas. O sea, van a acudir 4 personas que evidentemente no se va a subir la puja. Hay otros sistemas que se pueden implantar para que el tema sea mucho más democrático, como empieza a variar este punto. Sí. Bueno, va a tener un impacto negativo, como dices, para las, digamos, a lo mejor las adjudicaciones, pero un impacto positivo para al final los profesionales que estamos un poco en esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero por profesionales también tenemos un dinero limitado. O sea, No, sí, eso es cierto. Eso es cierto que evidentemente que retener tanto dinero en depósitos, pues muchas veces te dificulta mucho o directamente te hace imposible acudir a ciertas subastas. Exactamente. Sí. Pues, actualmente, por ejemplo, nosotros acudimos todas las semanas a subastas, intentamos acudir al máximo posible, siempre tenemos capital suficiente para poder acudir tal y como está ahora. Pues bueno, cuando vaya cambiando, pues ya no podrás acudir a todas las subastas. Habrá que ser un poco más selectivo, yo creo. Sí. Yo no lo veo, o sea, se puede solucionar el tema, lo que quieren evitar, que quiebres de subastas, o que sea todo un poco más, se puede evitar de otras formas diferentes. Y también mucho más rápidas y limpias. Pero bueno, Dios dirá, o sea, el tiempo, veremos a ver cómo va cambiando estas nuevas normativas. A raíz de esto que comentas, si dependiese de ti y pudieses cambiar una única cosa en las subastas en España, ¿qué sería? ¿Perdona? Si pudieses cambiar solo una cosa en el mundo de las subastas, ¿qué cambiarías? Que las pujas mínimas se mantengan. Es decir, en cualquier procedimiento, sea judicial, de seguridad social, hacienda, lo que sea, lo que establece que se mantenga. O sea, eso es lo que yo cambiaría. Cambiaría muchas cosas, pero lo primero que cambiaría sería esto. Sí, sobre todo las concursales que nos hemos encontrado en muchas ocasiones que ponías sin puja mínima, ofreces un 20% o lo que sea y luego te están presentando a un tercero, amigo de no sé quién, para intentar levantarte la operación. Sí. Bueno, eso es otra cosa que cambiaría, es decir, eso que estás comentando, o sea, no hay que haya terminado la subasta, que te presenten a un tercero para subir, esto directamente lo anularía, o sea, esto no lo permitiría bajo ningún concepto. O sea, la subasta está en unas condiciones, está publicada, el que quiera acudir y que no, o sea, lo que no puede ser es que alguien que no ha hecho un depósito acuda por la puerta de atrás para marranear todo lo que es el procedimiento. Y al final, con la excusa, en el caso de los concursos, con la excusa de por el bien del concursado o de la empresa concursada. Esto realmente es una tontería. Lo primero que cambiaría sería que el que establezca puja mínima, perfecto, ¿de acuerdo? Pero que se mantenga, porque también nos hemos encontrado muchos casos que, bueno, las propias subastas de Hacienda te dicen puja mínima X dinero y no te la adjudica. O sea, entonces, tenemos que ser un poquito más transparentes y limpios para ambas partes, o sea, para el que está pujando como el que está realizando la subasta. Sí. Eso que dices de lo del depósito presentado por tercero en el concurso, que es donde suelen aparecer estas situaciones, no, pero sí que con el nuevo cambio, el tercero que presente el deudor, con la nueva ley, va a tener que depositar, para hacer su oferta, va a tener que depositar el importe del depósito en el juzgado. Con lo cual, bueno, ahí ya por lo menos ha soltado algo y no es simplemente tal. Claro. Hasta ahora era, yo he encontrado muchos casos que simplemente era para sacar un pillito aparte, luego pues, intentas llegar a un acuerdo o intentan llegar contigo a un acuerdo, lo que sea. Pero es que de base no tendría que ni pasar esto. No estoy de acuerdo con esto y tampoco estoy de acuerdo en que cuando no te lo adjudican, no habiendo establecido puja mínima, se repita la subasta 2, 3, hasta 4 veces. Es algo que... O sea, en el caso de los concursos ya ha pasado un procedimiento, no has podido vender, este es el último paso que tienes que das para soltar el activo. Para eso está la subasta. Efectivamente. No puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Hay que tener un respeto también hacia la persona que está jugando. Sí. Esto es lo que veo que no está funcionando muy bien en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Entrando ya un poco en la parte final de la entrevista, ya apartándonos un poco de lo que es el sector inmobiliario y demás, ¿alguna experiencia que nos puedas recomendar? Pues no sé, algún viaje, algún hotel, algún restaurante, algo que nos puedas recomendar. ¿Cómo? Perdona.
¿Alguna experiencia que nos puedas recomendar? ¿Algún viaje? No sé, algún restaurante? Más que recomendar un restaurante o una experiencia así, yo antes, cuando comprábamos activos, antes era yo el que realizaba los viajes, ahora tengo ya personal propio que me hace ese trabajo. Disfrutar de cada momento. Cada viaje es una aventura, cada inmueble también es una aventura y hay que cogerlo como una pieza o una aventura independiente. Esto es lo que, o la gracia que yo le encuentro a todo esto. Hay otros subasteros, por ejemplo, que pues, compran 10 piezas, de 4 pierden, 6 ganan, hacen la media y con esto pues, se dan por contentos. Cada pieza para mí es un punto y aparte, quiero decir, es una aventura nueva. Y cuando hacía los viajes, que cosa que me divertía muchísimo, disfrutaba de cada momento. No te puedo recomendar un restaurante en sí, ni nada, pero bueno, cada pieza es una aventura y realmente y de cada pieza aprendes también cosas, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguien a quien creas que podríamos traer al podcast que te interesaría escuchar o algo así? No. He escuchado muchos, no. He escuchado. Sí. En su momento me informé bueno, estuve mirando un poquito, de vez en cuando me meto en redes sociales para escuchar a alguna persona. Pero sinceramente, sin entrar ya en especial a nadie ni cómo se gana la vida cada uno, no. Yo personalmente no. Y por último, ya que bueno, no estás en redes tú personalmente, ¿cómo podría la gente contactar contigo? Porque al final tú ofreces servicios también para inversores. También, oye, si una persona quiere realizar una subasta fuera de su municipio, también tú tienes personas que pueden ir a hacer una investigación de campo. Entonces, ¿cómo podría la gente contactar contigo o con tu empresa? A ver, nosotros no estamos en redes sociales porque, bueno, el tema de las subastas no está en redes sociales porque no nos ha hecho falta hasta la fecha. O sea, hemos funcionado siempre con capital propio y luego también con otros inversores que al final, pues, la gente que ha ido conociéndome ha visto ciertos resultados y nunca hemos tenido la necesidad de estar en redes sociales. Sí es cierto que dentro de la infraestructura que nosotros tenemos una inmobiliaria que funciona a nivel nacional. Esta inmobiliaria recientemente ha empezado con tema de redes sociales, pero con un tema de ventas, básicamente. Nosotros sí ofrecemos un asesoramiento para subastas puntuales o entrar en una dinámica para un funcionamiento más continuo a profesionales. Hasta la fecha han entrado en contacto pues, a través de gente conocida. Nosotros tenemos nuestra página web que estamos anunciados, pero no le damos tanta importancia a todo esto porque actualmente, gracias a Dios, nos sobra trabajo en este sentido. El día de mañana, pues quizás hagamos más publicidad para esto, pero... Bueno, dejaremos por lo menos las redes de la inmobiliaria en la descripción y eso. Y listo. Pero ya te digo, no es nuestro punto fuerte tampoco, ¿eh? O sea, lo hacemos, ¿eh? A nadie le hemos dicho que no, evidentemente, pero no es nuestro punto fuerte. Trabajo con muchos inversores, eso sí, pero trabajamos en otro tipo de sociedades para algún desarrollo, para ir buscando una rentabilidad. Pero para encontrarnos, pues a través tuyo, a través de la red de los comerciales que tenemos en la calle, no es un tema que hayamos desarrollado realmente. Estupendo. Pues nada, pues un placer tenerte por aquí y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si te interesan las subastas inmobiliarias, el próximo martes 16 de septiembre a las 7 de la tarde estaré en directo explicando el método que yo utilizo para encontrar buenas oportunidades en subastas y rentabilizarlas. Si te interesa, puedes acceder apuntándote en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio.